Hoy vamos a hablar del principal olvido en nuestro continente: la ausencia de los pueblos nativos en la historia y en la geografía. Las primeras naciones de América rara vez aparecen en los mapas y en las culturas oficiales de gobiernos y medios de difusión públicos. Sin embargo, durante más de 10.000 años, los pueblos indígenas de América fueron los únicos habitantes, los conocedores y los gestores del medio natural en que habitaban. En este video estoy tratando humildemente de proponer que comencemos a reparar ese olvido que en el fondo es subestimación y racismo. Durante mucho tiempo, tanto en Europa como en Asia y África, los estados se identificaron por sus centros de poder y las fronteras con otros centros de poder eran sobre límites de hecho que variaban de acuerdo a acontecimientos circunstanciales, triunfos o derrotas en batallas o guerras, configuración o disolución de alianzas y otros fenómenos análogos. En algunos casos los límites eran obvios accidentes geográficos, como cadenas montañosas, ríos o extensiones de agua marinas o lacunares. Generalmente, para evitar innecesarios enfrentamientos armados, se llegaba a un acuerdo que les daba cierta permanencia a los límites existentes. En América, la situación era diferente. En primer lugar, los estados estables, generalmente con fronteras relativamente delimitadas, eran muy pocos. El Tahuantinsuyo, en los Andes peruanos, que se conoce también como Imperio Inca, el estado de Tenochtitlán o Azteca, algunos estados de menores dimensiones en el mundo maya, la Federación de los Iroqueses en la zona de los Grandes Lagos de Norteamérica y algunos otros señoríos menores en diversos puntos del continente. Por lo general, las organizaciones políticas de los pueblos nativos del continente americano eran relativamente reducidas, tanto en área como en población, rara vez excediendo los 100.000 individuos y generalmente mucho menos. Normalmente cada uno de estos estados, señoríos u organizaciones tribales, respondía a una cultura identificable con su lengua, costumbres y estilo de vida. Esto era así hasta la llegada de los invasores europeos. Desde entonces, las cosas cambiaron. En el día de hoy hay más de 35 estados en el continente americano sin ninguna o muy poca relación con las culturas tradicionales, que mayoritariamente no hablan lenguas locales ni profesan las religiones ancestrales. Hoy, esos más de 35 estados deben su existencia a una historia de invasión y colonización por potencias extracontinentales provenientes de Europa. 18 de esos estados surgieron de la subdivisión del imperio colonial español y por lo tanto utilizan el idioma español como lengua oficial. Hay un solo estado, muy extenso, surgido del imperio portugués, que adoptó la lengua portuguesa, Brasil, y que ha heredado los territorios coloniales portugueses indivisos. A estos hay que agregar varios estados de lengua inglesa, dos de los cuales, al igual que Brasil, desarrollaron dimensiones subcontinentales, como son los Estados Unidos y Canadá, que incluyen la antigua colonia francesa de Quebec,
que ahora forma parte de Canadá, que es mayoritariamente de habla inglesa, pero que tiene una minoría importante de habla francesa. Y el resto son unidades políticas mucho menores, como por ejemplo Guyana, Trinidad y Tobago, Jamaica y otras islas más pequeñas. Hay también un par de estados territoriales relacionados con la antigua colonización francesa, Haití, y holandesa, Surinam. A esta altura del desarrollo de las ciencias geográficas e históricas, hay que empezar a reconocer que al lado del mapa político oficial existe un mapa cultural real, diferente y profundo, que incluye todas las primeras naciones sobrevivientes en el marco de sus territorios tradicionales, algunas de ellas con considerable población. Este mapa no está hecho. Apenas existen unas pocas cartas, denominadas etnográficas, en donde se incluye la localización aproximada de los pueblos indígenas, o mapas políticos que reducen la nacionalidad de las primeras naciones a los débiles contornos de sus reservas, prácticamente indistinguibles de los límites de las grandes facendas o concesiones mineras. En realidad, el mapa verdadero de América está por hacerse. Este mapa ha de mostrar claramente todas las naciones de América, sin exclusiones. Debe mostrar el país mapuche. Hay todavía hoy 1,5 millones de mapuches, muchos de los cuales se resisten a identificarse con los estados que los conquistaron y oprimieron, Chile y Argentina. La nación mapuche no ha podido obtener su estado. Tampoco ha logrado que se la incluya en ningún mapa. Esta nueva geografía debe mostrar al país guaraní. Existen todavía varios centenares de miles de guaraníes distribuidos en varios cientos de comunidades. Los mbiá, desperdigados a lo largo y a lo ancho de su antiguo territorio ancestral, que ahora se llama Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Los aba chiripá y los paita vinerá y cayobá en la banda occidental del Alto Paraná, los ñandeva y aba guaraní en el Chaco occidental. No tienen territorio, ni autogobierno, ni siquiera el derecho a viajar en su propia tierra sin los documentos que les exigen los estados que hoy ocupan sus antiguos territorios. Tampoco hay un mapa que incluya a la antiquísima nación de los tobas, emparentada con los mocovíes actuales y con los avipones, hoy desaparecidos e ignorados. Ningún mapa nos muestra dónde está la nación de los quechua. Su antiguo territorio, el Tahuantinsuyo, hoy está pintado de varios colores, correspondiendo a varios países que se llaman Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. Tampoco aparece la nación aymara, cuyos representantes han quedado divididos en 3 países. Lo mismo se puede decir de los arahuacos y caribes, desperdigados a lo largo de las selvas, desde los chanás del sur, Terena y Guaná, hasta los guajiros del norte de América del Sur. Del mismo modo, no existe un mapa de América Central o Mesoamérica que pinte de colores el territorio de los Kuna, en el Istmo de Panamá y las vecinas, ni el territorio maya en Guatemala, México y Belice, ni el país de los náhuatl en el Valle de México, o el hogar de la nación purépecha en el estado mexicano de Michoacán. Tampoco figura en ningún mapa político la numerosa nación de los navajos, las resilientes comunidades apaches y lakotas, los pueblos arbitrariamente removidos de sus territorios tradicionales, como los choctaw, los cherokees, los seminolas o los creeks, groseramente denominados Baton Rouge o Red Sticks. Del mismo modo, no ha obtenido el reconocimiento debido ni la Confederación Iroquesa, ni los grupos tribales algonquinos, ni la mayor parte de las comunidades inuit, ni la nación de los Haida, que habitan el hermoso archipiélago de Haida-Gwaii, que figuró injusta y grotescamente hasta hace muy poco en los mapas con el nombre irrelevante de Queen Charlotte Islands. El nuevo mapa de colores del continente americano está pendiente. Por supuesto que están pendientes muchas otras cosas.
entuertos que enderezar, derechos a reconocer, historias a revisar. Sin embargo, geógrafos, historiadores, humanistas, políticos y ciudadanos de América, en general podemos y debemos cumplir con nuestra cuota parte en esta necesaria rectificación de la cultura geográfica de América. Es hora de desdibujar fronteras, de pintar nuevos colores, de mirar con otros ojos los viejos territorios y la naturaleza que nos rodea. Tal vez ese es el primer paso para construir la nueva sociedad en donde se acepten y reconozcan todas las diversidades.